De Guy de Maupassant, el cuento El Lobo. Esto es lo que nos contó el viejo marqués de Arbillet al final de la comida de San Humberto en casa del barón de Rabelais. Ese día se había acosado a un ciervo. El marqués era el único de los invitados que no había participado en la batida, porque no cazaba nunca. Mientras duró la comilona no se había hablado más que de matanzas de animales. También las mujeres se interesaban en las historias sangrientas y con frecuencia inverosímiles, y los oradores imitaban las acometidas y las luchas de los hombres contra los animales, levantaban los brazos, ahuecaban la voz. El señor de Arbillet se expresaba bien, con una cierta poesía un tanto rimbombante, pero muy efectista. Debía de haber repetido a menudo esa historia, porque la contaba de corrido, sin dudar en la hábil elección de las palabras más adecuadas para conseguir el efecto que buscaba. Señores, nunca he ido de casa, mi padre tampoco, ni mi abuelo, y así remontándose hasta mi bisabuelo. Este era el hijo de un hombre que fue de casa, más que todos ustedes juntos. Murió en 1764. Les contaré en qué circunstancias. Se llamaba Jean, estaba casado, y era el padre del que sería mi tatarabuelo, y vivía con su hermano menor, Francois de Arbillet, en nuestro castillo de Lorena, en medio de los bosques. Francois de Arbillet se había quedado soltero por amor a la casa. Iban de casa juntos desde principios hasta finales de año, sin descanso, sin tregua, sin acusar la fatiga. No les gustaba otra cosa, no comprendían nada más. Era su único tema de conversación, no vivían más que para eso. Estaban dominados por esa pasión terrible, inexorable. Les consumía, habiéndoles poseído por completo, sin dejar lugar para ninguna otra cosa. Habían prohibido que, bajo ningún concepto, se les molestara cuando estaban de casa. Mi tatarabuelo nació mientras su padre estaba persiguiendo a un zorro. Y no por ello Jean de Arbillet interrumpió su seguimiento, pero maldijo: «Por todos los diablos, ese cretino hubiera podido esperar al menos el halalí». Su hermano Francois era más apasionado aún que él de la caza. Apenas se levantaba, se iba a ver a los perros, luego a los caballos, y a continuación se ponía a disparar a los pájaros de los alrededores del castillo hasta el momento de salir para acosar alguna pieza de caza mayor. Eran conocidos en la región como el señor marqués y el segundón, porque los nobles de aquel entonces no hacían como la actual nobleza improvisada, deseosa de establecer en los títulos una jerarquía descendente, pues el hijo de un marqués no es más conde, ni el hijo de un vizconde más varón que el hijo de un general, coronel de nacimiento. Por la mezquina vanidad de hoy día saca provecho de semejantes acomodos. Vuelvo a mis antepasados. Eran, según parece, desmesuradamente altos, huesudos, peludos, violentos y vigorosos. El menor, más alto aún que el mayor, tenía una voz tan fuerte que, según una leyenda de la que se sentía orgulloso, todas las hojas del bosque se agitaban cuando él gritaba. Y cuando los dos montaban en la silla para salir de casa, debía de ser un soberbio espectáculo el ver a esos dos gigantes montar a horcajadas sus grandes caballos. Ahora bien, hacia mediados de invierno de aquel año de 1764, el frío fue muy riguroso y los lobos se volvieron feroces. Atacaban incluso a los campesinos rezagados, merodeaban por la noche en torno a las casas, aullaban desde la Puerta del Sol hasta el alba y depredaban los establos. Comenzó a circular un rumor. Se hablaba de un lobo colosal, de pelaje grisáceo, casi blanco, que se había comido a dos niños, devorado el brazo de una mujer
y degollado a todos los perros guardianes del lugar, y que entraba sin miedo en los cercados para ir a olfatear por debajo de las puertas. Todos los vecinos afirmaban haber oído su respirar, que hacía oscilar las llamas de las luces. Pronto cundió el pánico por toda la provincia. Nadie se atrevía ya a salir después de la puesta del sol. Las tinieblas se hubieran dicho encantadas por la imagen de aquella bestia. Los hermanos de Arbilled decidieron dar con su paradero y matarlo, e invitaron a todos los gentiles hombres de la región a unas grandes batidas. Todo fue en vano. Por más que recorrieron los bosques y rebuscaron entre los matorrales, no lo vieron en ninguna ocasión. Se mataban lobos, pero aquel no. Y a cada noche subsiguiente a la caza del animal, como en venganza, éste asaltaba a algún caminante o devoraba alguna res, siempre lejos de donde le habían estado buscando. Una noche se introdujo incluso en el chiquero del castillo de Arbilled y se comió a los dos lechones más hermosos. Los dos hermanos se encendieron de cólera y consideraron aquella incursión como una bravata del monstruo, una ofensa directa, un desafío. Cogieron a sus sabuesos más resistentes, habituados a perseguir a los animales peligrosos, y dieron comienzo a la caza, llenos de furia. Desde el amanecer hasta la hora en que el sol color púrpura se pone tras los grandes árboles desnudos, exploraron la espesura sin encontrar nada. Volvían finalmente sobre sus pasos, furibundos y desconsolados, con los caballos que iban al paso por una alameda flanqueada de zarzas, asombrados de que todo su saber cinegético se viera aventajado por aquel lobo y dominados de repente por una especie de temor misterioso. El mayor dijo: «No es una bestia cualquiera, parece razonar como un hombre». El menor respondió: «Quizá convendría hacer bendecir una losa por nuestro primo el obispo, o pedirle a algún cura que diga las oraciones oportunas». Luego guardaron silencio. Jehan prosiguió: «Mira qué rojo está el sol. El gran lobo causará esta noche alguna desgracia». No había terminado de decirlo cuando su caballo se encabritó. El de Francois se puso a soltar coces. Un gran matorral cubierto de hojas muertas se abrió delante de ellos, y salió de él un animal colosal, todo gris, que escapó a través del bosque. Los dos soltaron una especie de gruñido de alegría, e inclinándose sobre el cuello de sus pesados caballos, los arrojaron hacia adelante con el impulso de sus propios cuerpos, lanzándolos a tal velocidad, excitándolos, arrastrándolos, enloqueciéndolos con la voz, con los gestos y con la espuela, que los fuertes jinetes parecían llevar sus pesadas bestias entre sus muslos y elevarlas como si volasen. Iban así, a golpe tendido, abriéndose paso por la maleza, atajando por los sotos, trepando por las pendientes, precipitándose por las gargantas y soplando el cuerno a pleno pulmón para llamar a su gente y a sus perros. Y he aquí que de pronto, en aquella loca carrera, mi antepasado se golpeó la frente contra una enorme rama que le rompió el cráneo, y dio con sus huesos por tierra, muerto, mientras su caballo, enloquecido, se desbocó y desapareció en la oscuridad que rodeaba los bosques. El menor de los Arbilled se detuvo en seco, saltó a tierra, cogió en sus brazos a su hermano y vio que se le salía el cerebro por la herida con la sangre. Se sentó junto al cadáver, puso la cabeza desfigurada y roja sobre sus rodillas y se quedó contemplando el rostro inmóvil de su hermano mayor. Poco a poco le iba invadiendo un miedo que antes no había conocido jamás, el miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo al bosque desierto y también el miedo al fantástico lobo que acababa de matar a su hermano para vengarse de ellos. Las tinieblas se adensaban,
El intenso frío hacía crujir los árboles. Francois se levantó temblando, incapaz de quedarse allí por más tiempo, sintiéndose casi desfallecer. No se oía ya nada, ni el ladrido de los perros, ni el sonido de los cuernos. Estaba todo mudo hasta el invisible horizonte, y ese silencio mortecino del glacial atardecer tenía algo de pavoroso y de extraño. Cogió en sus manos de coloso el corpachón de Jean, lo enderezó y lo puso sobre la silla de montar para llevarlo al castillo. Luego se puso de nuevo en camino lentamente, con la mente turbada como si estuviera ebrio, perseguido por unas imágenes horribles y sorprendentes. Y de pronto, por el sendero que invadía la noche, cruzó una gran forma. Era la bestia. Una sacudida de espanto agitó al cazador. Algo frío, como una gota de agua, se deslizó a lo largo de sus riñones, y como un monje obsesionado con el demonio, hizo una gran señal de la cruz, enloquecido por la inesperada reaparición del terrible merodeador. Pero su mirada volvió a caer sobre el cuerpo inerte que yacía delante de él, y de repente, pasando bruscamente del temor a la ira, se estremeció de incontenible rabia. Espolió a su caballo y se lanzó tras el lobo. Le seguía a través de los sotos, los barrancos y los oquedales, atravesando bosques que ya no reconocía, la mirada fija en la mancha blanca que huía en la noche que había descendido sobre la tierra. Su caballo también parecía animado por una fuerza y un ardor desconocidos. Galopaba con el cuello tenso, recto delante de él, golpeándose con árboles y rocas, la cabeza y los pies del muerto puestos de través sobre la silla. Los abrojos le arrancaban los cabellos, la frente, topando con enormes troncos, lo salpicaba de sangre, las espuelas arrancaban pedazos de corteza, y de repente el animal y el jinete salieron del bosque y enfilaron por un valle, cuando asomaba la luna por encima de los montes. Era aquel un valle pedregoso, cerrado por unas rocas enormes, sin salida posible, y el lobo, acorralado, retrocedió. Entonces Francois lanzó un alarido de alegría que los ecos repitieron como el rugir de la tormenta, y saltó del caballo, machete en mano. La bestia, con el pelaje hirsuto y el lomo arqueado, le esperaba. Sus ojos relucían como dos estrellas. Pero antes de librar combate, el robusto cazador, embrazando a su hermano, lo sentó sobre una roca y sosteniendo con unas piedras su cabeza, que no era más que una mancha de sangre, le gritó al oído como si le hablara un sordo: «Mira, Jen, mira esto». Luego se arrojó sobre el monstruo. Se sentía tan fuerte como para derribar una montaña, para romper piedras con las manos. El animal intentó morderle, tratando de abrirle el vientre, pero él, sin hacer uso del machete, le cogió del cuello y empezó a estrangularlo lentamente, aguzando el oído para escuchar cómo se detenía su respirar y los latidos de su corazón. Y reía, disfrutaba una barbaridad, aumentando cada vez más el tremendo apretón, gritando, en un delirio de alegría: «¡Mira, Jen! ¡Mira!». No notó ya ninguna resistencia. El cuerpo del lobo se puso flácido. Estaba muerto. Entonces Francois, cogiéndolo entre los brazos, fue a arrojarlo a los pies de su hermano mayor, repitiendo con voz emocionada: «Mira, mira, querido Jean, aquí lo tienes». Puso sobre la silla los dos cadáveres, uno sobre otro, y emprendió el camino de vuelta. Entró en el castillo llorando y riendo como Gargantúa al nacer Pantagruel, lanzando gritos de triunfo y pataleando de alegría al contar la muerte del animal, gimiendo y mesándose la barba al referir la de su hermano. Y a menudo, más tarde, al aludir a aquel día, decía con lágrimas en los ojos: «Si al menos el pobre Jean hubiera podido verme mientras lo estrangulaba, estoy seguro de que se habría muerto contento».
La viuda de mi antepasado inspiró a su hijo huérfano el honor por la casa, horror que se ha transmitido de padre a hijo hasta mí. El marqués de Arville cayó. Uno le preguntó: «Eso es una leyenda, ¿no?». El narrador respondió: «Les aseguro que es cierto de principio a fin». Entonces una señora afirmó con una dulce vocecita: «Da lo mismo, es hermoso tener semejantes pasiones».